La IA va a acabar haciendo todo el trabajo humano. Y dependiendo cómo, a lo mejor tampoco es tan malo. A lo mejor acabaremos haciendo cosas más humanas que simplemente trabajar. Tendemos a compararnos siempre con el 1%. Sí. Totalmente. Fíjate, hay un tema que lo conecta todo, que para mí es el concepto de ventaja injusta. Que lo han hecho que te cagas, pero también resulta que los fundadores pues tenían 2-3 millones al inicio de los que podían tirar. Y al final tuvimos que cerrar la compañía, concurso de acreedores. Fue muy duro, yo creo que todavía la pedrada aún me dura en la cabeza. Mucha de la gente que mejor me cae a día de hoy, mi cerebro por algún momento cuando lo conocí dijo, este es un gilipollas. Eso es real como la vida misma, ¿eh? Sí. Es cuestión de cruzar dos frases y decir, es un gilipollas como yo. Sí, pero me cae bien. Pero me cae bien, ¿no? Nos está haciendo una entrevista a nosotros, ¿te has dado cuenta, eh? Esto es By Humans, el podcast donde exploramos cómo los humanos estamos afrontando el nuevo paradigma digital en nuestras profesiones. Nos sumergimos en conversaciones profundas para entender el impacto de la tecnología en el liderazgo y las decisiones que están transformando las organizaciones. Buscamos entender cómo los líderes impulsan este cambio cultural y organizativo y cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías, en definitiva, la innovación, están redefiniendo la forma en que trabajan, crean y deciden. Este podcast es posible gracias a High Experience, la consultora boutique de producto digital. Arrancamos. Genial. Pues hoy tenemos con nosotros a José Carlos Cortizo, más conocido como Corti. Si no lo conocéis es que no estáis en este mundo. CMO y socio de Product Hackers, que como ellos mismos se describen, luego seguro que nos explica un poquito más. No es una agencia, no es una consultora, es una compañía que ofrece servicio de full business growth. Además ha hecho millones de cosas. Otra cosa que quiero hablar con él es de dónde saca el tiempo. No sé si no duerme. Eso es algo que vamos, tenemos que hablar de ese tema. Que hablar. Yo no sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces, José. Corti lleva más de 15 años ayudando a empresas a escalar a través de estrategias de growth, en la cual pues, se combinan datos, psicología del comportamiento, economía conductual y experimentación. Además, es creador de Sobrecrecer, newsletters sobre desarrollo personal y profesional. Y cómo no, yo hoy me siento en un examen porque es la voz de Growth, el podcast de Product Hackers. Bueno, yo creo que puede ser que fuera uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar cuando todavía se llamaba En Digital. Muy bien. O sea que así es. Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Tenía ganas de estar aquí, me siento humano, además, así con el nombre del podcast. Y además con vosotros dos sé que vamos a hablar de cosas chulas, que apetece. Disparo la primera. Esta la he actualizado esta mañana porque me he leído la newsletter, he hecho los deberes. Y al hilo de esta newsletter de Sobrecrecer, en la que hablas sobre prepararse para fracasar, ¿cuál ha sido tu fracaso favorito? Hay tantos, pero, o sea, no sé si el favorito, pero el que, bueno, voy a decir favorito porque es el que me ha marcado para pegar muchos cambios. Fue mi anterior empresa, BrainSense, estuvimos 10 años con la típica aventura emprendedora, ¿no? Donde al final tienes una idea, hacemos un prototipo, levantamos una pequeña ronda de amigos, toda esa trayectoria que cada vez desbloqueando pasos, llega la cosa a ir bastante bien. Pues eso, teníamos clientes por todo el mundo, facturábamos pues unos 50.000 de MRR, pero de repente paramos por circunstancias que no vienen a cuento, pero la cosa empezó a ir para abajo y al final tuvimos que cerrar la compañía, concurso de acreedores y fue el momento, yo creo el primer momento en la vida en el que sentí un fracaso potente. O sea, porque cuando eres más joven te equivocas en cosas, pero a lo mejor no sientes que se te ha caído todo el equipo, ¿no? No sientes que todo lo que has ido construyendo alrededor tuyo, en mi caso, lo comento alguna vez, ¿no? Construí casi identidad mía alrededor del proyecto y tomé un montón de decisiones en base a eso. Entonces, de repente fue cuando se me cayó todo, cuando dije, ostras, aquí si no te lo montas bien en algunas cosas, te quedas con todo el equipo. Y fue muy duro, yo creo que todavía la pedrada aún me dura en la cabeza, pero yo creo que lo bueno de cuando te pegas una buena leche es que te revuelve por dentro. O sea, yo creo que si no te acabas de venir abajo del todo, te espabila para cambiar muchas cosas, para crecer y para cambiar cómo afrontas las cosas. Y a mí me ha venido muy bien. En ese momento, ¿qué era lo que te daba más miedo? ¿Cómo se iba a ver repercutida tu imagen? ¿No? Ya que dices que empezaste también, ¿no?, a vincularte tú más públicamente, ¿no?, a ese proyecto y a la industria en general. ¿Era el aspecto más económico
¿no? De decir, oye, ahora yo tenía una fuente de ingresos que de repente ha caído y me tengo que buscar la vida por otro sitio. Era el orgullo de un proyecto que creías que iba a ser mundial y global y que ibas a hacer un éxito enorme. Era casi más metafísico, porque podría haber sido cualquiera de esas, pero a mí lo que más me pesaba es que cuando construyes tu identidad en torno al proyecto, ahí me refiero más a sentirte, cuando te dicen, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, a día de hoy ya tengo una respuesta distinta, pero yo antes era pues, el fundador de BrainSense, ¿no? del proyecto. ¿Y qué haces? Pues es que todo el día estaba haciendo mi proyecto. O sea, de repente dejé de tener momentos para mí, dejé de tener hobbies, dejé de tener un montón de cosas y construyes tu identidad y tomas un montón de decisiones en base al proyecto. O sea, yo, por ejemplo, mi mujer estuvo años diciéndome, ¿cuándo tenemos un hijo? Y yo siempre, que yo creo que esto son excusas mentales que se pone uno, ¿no? Pero realmente lo tenía en la cabeza, bueno, cuando nos vaya bien el proyecto y haya como pasado esta fase donde tienes que dejarlo todo, pues oye, porque vendamos, porque la compañía ya vaya sola o lo que sea, me planteo una nueva etapa de mi vida. Entonces lo tenía todo condicionado, todas las decisiones de mi vida están condicionadas a algún hito del proyecto. Lo cual, craso error. Si alguien está en ese punto, craso error, la vida discurre por un lado, los proyectos por otros y hay que compaginarlo porque no tienes control ninguno. La historia es que en el momento en el que se rompe, el que se va a pique, el problema para mí ya no era un tema económico o lo que fuera, que pues dolía y había cosas, pero sobre todo es que de repente se me desmontan todas mis convicciones, se desmonta casi todas las decisiones que había tomado los anteriores 10 años, en lo personal, no tenían sentido. Entonces, ¿por qué le está dando largas a mi mujer de tener un hijo si ahora estamos igual o peor que en cualquier otro momento donde podríamos haberlo tenido, ¿no? ¿Por qué no he dedicado tiempo a estar yo más, yo qué sé, más en forma o a cuidarme cuando, total, ahora pasa lo mismo? Entonces, es un momento de realización de que no merece la pena abandonar un montón de cosas solo por el proyecto y de que te cuestionas cómo tomas las decisiones y por qué. Y bueno, también te ayuda a pensar en esos momentos el trasfondo de las cosas, que muchas veces yo creo que esos pensamientos ocultan miedos, inseguridades y otras cosas que hacen que no tomes esas decisiones. Pero es un momento como de revulsivo. Para mí fue un momento de revulsivo de decir, hostia, tío, todo lo que has hecho y por cómo has tomado las decisiones no tiene sentido. Y bueno, luego además suma todo lo demás, ¿no? Al final acabas con deudas. O sea, cuando lo ves todo dices, joder, es que podía haber tomado mejores decisiones. Y en ese reinicio, que entiendo que arranca desde que te sucede esto, ¿dedicas más tiempo a tu yo? Sí, ahí lo bueno de pegarte es una leche es que de repente pues reseteas cosas. Y ahí es donde empiezo a plantearme, es como el germen de la newsletter de Sobrecrecer. Empieza ahí porque en ese momento dije, venga, vamos a tener un hijo. De hecho, a mi mujer le dije, me voy a coger un año tranquilo para recomponerme y ya luego si eso ya vemos, ¿no? Y mi mujer lo hizo muy bien y me dijo, mira, yo voy a tener un hijo. Tú eliges. Eso es un cierre, ¿eh? Eso es un órdago a saco. Y entonces dije, venga, va. Y entonces ahí ya dije, venga, pues si voy a tener un hijo, ¿qué es lo que me preocupa? Y parte de lo que me preocupaba ahora es, si me pongo con esto, ¿voy a ser un buen padre? ¿No voy a ser un buen padre? Hay un montón de cosas mías que que a lo mejor tengo que mejorar para estar a la altura de la situación. Y ahí es cuando empiezo un poco más a plantearme toda esa parte de crecimiento. Y también es una parte donde te das cuenta que a donde llegas o no llegas está más limitado por ti mismo que por otros factores, ¿no? Muchas veces es muy fácil echar balones fuera. Oye, no me ha ido bien el proyecto por el mercado, por el contexto, por no sé qué cliente, porque no consigo una ronda. O sea, tienes un montón de excusas, pero luego cuando lo piensas dices, hay muchas cosas mías que si yo hubiera crecido más, hubiera estado más a la altura, hubiera hecho mejor, hubiera visto con otros ojos o con otra perspectiva, pues me hubiera ido mejor en lo personal y en lo profesional. Y entonces es un momento donde a mí me sirve como revulsivo para empezar a entender que tengo que trabajarme a mí mismo para poder llegar a otras cosas en tanto lo personal como lo profesional. Esto los americanos lo saben hacer muy bien, ¿eh? El analizar el fracaso que hicieron mal y sacar conclusiones para después construir mejor, ¿no? Y creo que es algo que a lo mejor en nuestra cultura nos cuesta más, ¿no? Sí. Tal vez aceptar
oye, sí, hice eso mal, me enfoqué en lo que no era correcto, no corté cuando tenía que cortar o no di el paso cuando lo tenía que dar, ¿no? Y ser crítico con ello y, oye, seguir adelante con la cabeza bien alta y decir, y ahora lo voy a hacer mejor, ¿no? Justo. Por otro lado, también me gusta ver que es una casualidad, por lo que intuyo lo que dices, que fuiste padre en ese impasse, en ese cambio de proyecto. Ahí es donde decidiste Ahí empezamos a buscarlo, tardó un poco, porque costó, porque luego, pues al final, yo no sé si era por lado o lo que fuera, pero tardamos un añito y pico, pero ese es el momento en el que decimos, venga, vamos a... Sí, pero bueno, que estabas ahí en ese, ¿no? En esa situación más vulnerable, Sí. podríamos decir, ¿no? Y que después lo siguiente que vino lo construiste ya en ese nuevo contexto de tener un hijo y demás, y yo justamente viví lo mismo. O sea, yo venía de un proyecto en el cual pues también trabajaba 16 horas al día, dándolo todo, esa era mi única realidad, y justamente di el paso a cerrar ese capítulo cuando, bueno, decidí y me enteré, ¿no?, que íbamos a ser padres, ¿no?, que al final mi mujer se había quedado embarazada. Y porque veía que eso no estaba alineado con esa nueva realidad que yo quería construir con mi familia, ¿no? O sea, que no iba a ser capaz de poder dedicar el tiempo, el foco a lo que de verdad importaba en ambos lados, pero equilibrado, ¿no? O sea, con esa balanza que no siempre se consigue esa balanza, ¿no? O sea, siempre yo creo que cogía de un sitio a otro, ¿no? Pero me enseñó cosas y me dio impulso para otras también, sobre todo el construir algo que estuviera más ya pensado para escalar, delegando, poniendo foco en lo que de verdad importa, porque no me daba la vida para todo, ¿no? Y no sé si has vivido algo similar. Esa parte me parece muy guay como lo cuentas, porque a mí me ha pasado algo parecido, es decir... Yo sentía antes de decidir ser padre, que siendo padre iba a no perder tiempo, pero que al final, oye, pues que a lo mejor no iba a ser tan bueno en el proyecto, no iba a poder empujar tanto y tal. Pero yo creo que siendo padre me he dado cuenta que al revés. O sea, entre otras cosas, parece una tontería, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha dado como más hambre en un cierto aspecto, porque antes emprendía, quería que las cosas fueran bien, pero también... Muchas veces a lo mejor no llegaba a capitalizar algunas cosas, dejaba que fluyeran demasiado, no tenías un poco, también un puntito justo de intención para que al final las cosas funcionen. Y siendo padre te mete ese punto, ¿no? De a veces decir, oye, tengo que hacer las cosas no solo por pasármelo bien yo y hacer cosas que me molen y tal, pero que también le quiero construir un futuro a mis hijos y facilitarle la vida. Entonces, piensa las cosas de otro punto de vista. A mí me ha aportado mucho oye, lo que haga me tiene que dar un rédito también, me tiene que acercar hacia la vida, como tú dices, que yo quiero, que es una vida donde yo quiero compartir con mi familia, pero quiero que estemos suficientemente cómodos y quiero hacer cosas que me molen y aportar a la sociedad, pero tengo que hacer todo, no solo centrado en un lado. Y con ese cambio de chip yo creo que llegas más lejos. O sea, puedes acabar haciéndolo todo mejor. Sí que es verdad que evidentemente, bueno, tienes que renunciar a algunas cosas. Ya no sirve la fuerza bruta y a lo mejor tienes que ser un poco más inteligente en el approach, como tú decías, ¿no? Pues oye, pues cómo delego, cómo construyes todo desde otro punto de vista. Pero creo que un punto de vista mucho más pragmático, práctico y que te ayuda a alcanzar lo que quieres. Totalmente. Yo no soy padre, pero entiendo que ahí también hay una cuestión de coste de oportunidad, ¿no? Sí. Al final hay una limitación de tiempo también, porque tener hijos absorbe tiempo. Entonces, quizás antes cuando teníais mucho tiempo, pues también lo dedicabais a cosas que no tenían rendimiento. Y bueno, ahora o eras el tú el tiempo más único, limitado, eras tú el único que decidías sobre tu tiempo y a veces pues decidías mal, ¿no? Y decías, oye, pues voy a dedicarlo todo a esto que me está ahora absorbiendo, en lugar de a lo mejor pensar en caminos o estrategias para hacerlo más eficiente o colaborar con otras personas para que eso creciera mejor o más rápido o evolucionara de otra manera. Como el bien no es tan escaso, es decir, cuando tú, pues, antes de tener hijos, ahora visto en perspectiva, sientes que no tienes suficiente tiempo cuando quieres hacer cosas. Pero comparado a tener hijos con no tenerlos, pues ahora yo me doy cuenta que antes tenía mucho más tiempo. Entonces, siento que muchas veces era un bien no tan escaso, entonces es mucho más fácil invertirlo, perderlo con cosas. Me meto en... Entretenerte. Claro, oye, pues esto sí, suena bien, lo hacemos. Ahora es todo pasado un doble, triple filtro, ¿no? A veces te me gusta, ya no decides tú solo, pero no porque nadie de tu familia te diga a qué tienes que dedicarlo, sino porque
o pues tú sabes que le quieres dedicar tiempo a tu familia, tú sabes que hay una serie de cosas que también quieres hacer y que también hay un tema de vida familiar, alineamiento con tu mujer, con tus hijos y tal. Entonces eso te pone como doble y triple check en las cosas que quieres hacer. O sea que has tenido un hijo, por lo menos. ¿Dos? ¿Dos? Y ya. ¿Y el árbol? ¿Has plantado un árbol? Sí, árboles muchos también, o sea que cubierto. Ya está. Sí, Check. sí. Triple check. Hecho. Perfecto. Ahora a ver si vienen otras cosas también. Seguro que sí. Seguimos. Has pasado por muchos roles, fundador, consultor, inversor, CMO. ¿Cuál fue ese momento clave en el que descubriste que lo tuyo no solo era crecer en empresas, sino entender cómo crecemos los humanos? Yo he ido descubriendo, en línea de esa pregunta, pero un poco más abierto, he ido descubriendo lo que me gustaba y a qué me quería dedicar con el tiempo, y no sé si eso pasa a vosotros, pero hasta muy relativamente recién, hace pocos años, no sabía ni por qué hacía las cosas. Yo tengo la sensación de que muchas veces nos mueven unas llamadas interiores que no acabas de entender y que te van orientando una decisión y tú vas como surfeando un camino. Y yo en mi caso al menos me ha pasado que hace unos años dije, leñe, entiendo por qué narices hago lo que hago y qué es lo que busco. Yo me he dado cuenta que a mí al final me gusta construir cosas y llama construir, por ejemplo, a mí una empresa es construir un algo. Me da igual que sea una empresa, un evento, un contenido, cualquier cosa, es construir cosas. Y me gusta construirlas con un enfoque siempre muy divulgativo, porque esto es curioso, ¿no? Yo soy introvertido, pero luego me gusta mucho la gente. Entonces me gusta una relación con la gente en su justa medida de tiempos, porque me agota la pila social, pero sí que me doy cuenta que para mí es muy importante los proyectos. Entonces me doy cuenta que yo quiero construir cosas que tengan un impacto con gente interesante. Y en toda esa construcción enlaza con lo que dices, ¿no? De no solo crecer negocios, sino cómo funciona la gente, cómo funciona pues casi la psicología de todo esto, que tiene que ver con esa conexión un poco con las personas. Entonces, no sé muy bien cómo explicarlo, pero yo en el camino he ido descubriendo eso, que me gusta crear, que al final me gusta esa parte de la gente y que los proyectos, las interacciones sociales y las interacciones de la gente son las que marcan realmente cómo funcionan las cosas. Yo soy ingeniero de formación, siempre he ido con un enfoque mucho más racional con las cosas y luego la vida te va dando leches y te das cuenta que lo que más prima muchas veces es lo emocional. Y cuando piensas cómo tomas decisiones tú mismo, te das cuenta. No las tomamos de forma racional, las tomamos de forma emocional y luego nos lo llevamos a esa parte racional. Te lo he ido descubriendo casi los últimos años. Yo no sé a vosotros cómo os ha movido la vida. ¿Lo habéis tenido siempre muy claro que os mueve o ha sido me va empujando el viento y voy surfeando la ola y ya llego a un punto donde me encuentro cómodo? Nos está haciendo una entrevista a nosotros, ¿te has dado cuenta? ¿Has hecho el cambio? Tenía que pasar. Me parece bien. Yo siempre cuento que hace, no sé, 4 años o 5, por un poco más, me preguntabas qué era yo y decía que era diseñador, ¿no? Pero me he dado cuenta de que, como tú decías, y además, me ha resonado un montón, que lo que soy un creador, o sea, un emprendedor, alguien que quiere hacer cosas, que le motiva a hacer cosas y encender cosas, arrancarlas y verlas crecer y empujarlas y involucrar a gente para crear esas cosas. Y para mí eso es lo que me llena. O sea, hacía siempre, ¿no? Estamos un poco revisitando nuestro propósito como empresa, como tal, ¿no? Y teníamos ahí una visión de que, oye, lo que se nos da bien es juntar a gente grande para hacer grandes cosas, ¿no? Qué guay. Y creo que eso es un poco el resumen de mi vida. O sea, yo al final he ido encontrándome en situaciones, por ser también un poco explorador, culo inquieto de meterme aquí, meterme allí, que me encuentro con ellas, que veo una oportunidad o algo que construir o algo que arrancar. Me pongo a hacerlo, me doy cuenta de que no me da la vida para hacerlo todo y que busco a otras personas para que me echen un cable, que esas personas acaban siendo mejores que yo haciendo eso y que vamos construyendo por el camino juntos. Y eso es lo que, al final, es lo que me motiva. Lo que pasa es que sigo yendo al notario y no sé qué poner. Pues igual, yo he optado por decir empresario pero porque es suficientemente ambiguo para cualquier cosa. Exacto, lo mismo. Pero mola, yo creo que estas cosas mola contarlas también, pero no sé si la sensación que tenéis. Yo muchas veces escuchas historias de éxito y claro, desde el final todo el mundo traza una línea.
¿no? Y cuando lo escuchas dices, joder, la gente como desde los 15 años el chaval ya sabía estaba que en a el los vientre y 50 ya estaba orientado. Y yo al menos lo que me encuentro hablando con gente que nos gusta crear y emprender es que el camino es más acción, que te va llevando a cosas, que te va despejando incertidumbre y que vas cada vez teniendo un poquito más claro qué es lo que te mueve, hacia dónde y tal, pero moviéndote. Es como que vas moviendo primero de una forma muy amplia y luego vas seguramente afinando porque vas encontrando tu espacio, tu oportunidad, que es o lo que quieras. Pero es muy jorobado decir eso. Dentro de 30 años quiero estar haciendo no sé qué y este es mi camino. Hostias, es que yo qué sé. Puedes tener la visión, ¿no? Pero al final lo que sí que yo veo, yo no sé, sinceramente, si me tuviese que describir qué soy o qué hago hoy, no sabría decírtelo. Lo estaba preguntando mentalmente mientras habláis. Lo que sí que sé es que desde muy niño he sido un liante. Esa es mi... Y de hecho, conforme vas creciendo, ahora ya tengo 36, tengo otra visión de la vida. Es muy cierto que ves cosas que hacías de niño que tienen sentido ahora, ¿no? Claro. Pues yo era un chico muy independiente, me gustaba organizar cosas también, pues he sido cantante de un grupo por algo, mis padres estaban divorciados y me crié solo con mi madre, con lo cual era un chaval súper independiente para muchas cosas. Entonces, todo lo que te sucede de crío, al final, se respira en el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que pondría que soy un liante. Claro. Liante. Sí. Un liante. Me gusta. Eso en el notario, ¿no? Profesional. Me gusta el liante profesional. Me gusta hablar con la gente, me gusta conocer a la gente, me gusta entender a la gente y un poco en línea de lo que dices tú, ¿no? Que sucedan cosas porque yo hago un poco de Celestino en este caso. Fíjate, lo has dicho, por ejemplo, de la infancia, y muy relacionado un poco con esa parte, ¿no? de la psicología humana y demás. Casi todo yo creo que también es una respuesta a cómo hemos vivido nuestra infancia, ¿no? O sea, yo alguna vez lo he pensado y yo soy un niño, por ejemplo, muy introvertido y casi hacer cosas y liar cosas era mi forma de interactuar con gente. De hecho, me resulta mucho más fácil interactuar con gente desde vamos a liar una empresa, un proyecto, un tal, que desde tenemos una conversación social, banal. Eso mi mujer, por ejemplo, lo hace guay. Y yo cuando estamos en esos entornos, pues si estamos haciendo la comida en casa, pues yo me encargo de la comida y tal, porque así puedo ir, volver, tal, estoy un rato, tal, claro. pum, 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 pum. Sin embargo, cuando estás haciendo cosas, te encuentras como que ahí interactúas de una forma mucho más natural. Pero yo creo que tiene que ver con, como has dicho tú, con esa infancia, ¿no? Con cómo has vivido tú, cómo has tenido un poco que responder al mundo y marca tu forma de comportarte y enfrentarte a las cosas. Totalmente. Qué buena reflexión. Muy chulo. Entiendo que descubrir la psicología del comportamiento fue encontrar respuestas a muchas preguntas que no tenías, ¿no? En la cabeza. ¿Cómo la descubres? ¿Cómo inicias este camino? Mira, ahí empiezo en mi anterior compañía Brains es una solución tecnológica, hacíamos un tema de recomendación de productos que ayudaba a la conversión en los e-commerce. Investigábamos mucho en esa línea para ver, oye, qué cosas podíamos añadir al producto. Estuve mucho tiempo metido en temas de gamificación porque organizábamos el Gamification World Congress, un evento internacional muy gordo. También desde la perspectiva de, oye, ¿cómo podemos usar todo esto para mejorar la conversión en un e-commerce? Y ahí es cuando empiezo un poco a tangibilizar esa parte de ostras, es que hay cosas de cómo funciona el cerebro, o sea, es como hay como patrones hay cajas, ¿no? que siempre se repiten o que influyen mucho, entonces, ¿qué más hay? Y ahí es cuando empiezo un poco a investigar y pues descubro a Kahneman y a todos estos autores un poco que han hecho ya estudios científicos, que a mí es una cosa que me marca, ¿no? Porque yo siempre decía, ahora ya hay menos, ¿no? Pero hace 10 años decían, el verde es el botón que más convierte en un botón. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿No? Entonces, investigando mucho, he empezado a encontrar esos papers científicos que donde alguna gente sí que ha hecho algunas pruebas sobre personas, con estudios con una relevancia científica, y sí que hay unas conclusiones de algunas cosas que funcionan en el cerebro. No tanto el verde es el color que mejor convierte, pero sí temas como pues, el sesgo del costo hundido, sesgos de confirmación, un montón de cosas de cómo funciona el cerebro y que funciona de una forma para simplificarnos la vida. Al final nuestro cerebro lo que intenta es simplificar la toma de decisiones porque tomamos muchas a lo largo del día y entonces usa como heurísticas. Fue ese momento, ¿no? Donde yo investigo en gamificación y tal, orientado a cómo lo puedo aprovechar en mi compañía, empiezo a ver que hay esos patrones, que hay ciencia, y ahí un poco surge también mis necesidades como interna de escribir el libro de Psychogrowth, que era, ostras, todo esto está ahí, hay como mucha literatura científica, pero es que es muy aplicable en negocios digitales, pero en aquel momento no había ninguna referencia que te dijera, ostras, ¿cómo puedes aplicar esto
a tu negocio. Que yo lo escribí casi de forma egoísta. ¿Cómo estructuro esto para entender cómo lo podemos aplicar a los negocios? Y luego profundizando ahí es un mundo. Un mundo de cosas, de cómo funciona nuestro cerebro, de los porqués y un montón de teorías que son muy curiosas, ¿no? Se habla de cerebro reptiliano, que luego es una teoría que luego no está validada, pero hay un montón de cosas que molan. Háblanos un momento de eso. Que... O sea, se habla un poco como tenemos... Kahneman habla de sistema 1 y sistema 2, ¿no? Un sistema como más intuitivo y un sistema donde el cerebro realmente se pone a pensar de forma racional. Claro que esa parte más intuitiva lo llaman cerebro reptiliano, que es como el corazón del cerebro. Y lo que se dice, ¿no?, es que viene de cuando evolucionamos de los reptiles. Esa es la parte un poco que... Como de un instinto, ¿no? Claro, que es como el cerebro primitivo que evolutivamente hemos mantenido. Esto no está demostrado, pero lo que sí que se ve es que tenemos dos modos de funcionamiento. Uno súper instintivo, es una parte del cerebro que reacciona muy rápido a las cosas, que es la que te hace que cuando tú vas por la calle y ves una persona, tú estás etiquetando a esa persona. En microsegundos. En microsegundos. Este es un gilipollas. No sé si eso ha pasado. Mucha de la gente que mejor me cae a día de hoy, mi cerebro por algún momento cuando lo conocí dijo, este es un gilipollas. Eso es real como la vida misma, ¿eh? Entonces lo tienes que trabajar luego. ¿Por qué? Porque hay una serie de patrones que tú has visto. Oye, porque va en traje, porque tiene no sé qué expresión, porque nosotros etiquetamos todo. Eso es una respuesta para que sobrevivamos en un mundo donde ahora sobrevivimos más fácil, pero en su día no se sobrevivía tan fácil, ¿no? Tú antiguamente, si vivías en una cueva y ya es un ruido, pues te tenías que acojonar y tomar una acción rápido por si era un depredador que te iba a comer. Ahora seguimos manteniendo todos esos instintos, pero en un entorno donde no tenemos que tener tanto miedo, pero nuestro cerebro sigue funcionando con ese método, o sea, ese modelo, y luego un modelo más racional que en teoría debería ser mejor, pero no es así, que es con el que tomamos como las decisiones donde le dedicamos tiempo a pensar. Por lo general lo que suele pasar es que lo racionalizamos todo, pero la decisión que tomamos es la emocional, es la más instintiva. Lo pasa, racionalizamos para que todo encaje en nuestra cabeza. Claro. Es una manera de hackear a la gente, ¿no? Lo que percibes de la gente y luego lo que sabes de la gente, claro, y las conclusiones que sacas de la gente. Todas las campañas y demás de estas están basadas en cómo funciona el cerebro. Totalmente. O sea, nosotros al final te dicen 40% de descuento. Pues al final tú tienes como una necesidad, tengo que aprovechar, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Pues de la época en la que tenemos que ir recolectando cosas porque tenemos que sobrevivir, y entonces el conseguir cosas más baratas o más eficientes o poder recopilar un montón de manzanas y guardarlas para cuando tuviéramos necesidad era algo beneficioso. A día de hoy no lo necesitamos, pero el instinto lo seguimos teniendo. Claro. Justamente en el trabajo de mi mujer hacían un mercadillo de una marca muy reconocida de ropa, se lo hacen a los empleados, y claro, pues imagínate las prendas a un coste muy bajo. Claro, ella fue a pagar 3 tonterías que se cogió, que realmente necesitaba, y dice la cajera, llevas muy poco. ¿Qué pasa? Que la gente lleva con bolsas. Claro. Pero necesitas todo esto, o sea, hablábamos de kilos de ropa, que vale, que son 3 o 4 euros, pero al final es eso, ¿no? El aprovechar, el decir, oye, parece que lo tengo que guardar porque tengo 3 vidas que vivir. Justo. Es que ahí es donde también se habla mucho, ¿no? En todo de behavioral diseño de comportamiento y demás, justamente de cómo utilizarlo de forma ética, ¿no? Claro. Y creo que ahí es donde muchas marcas, sobre todo de gran consumo y de retail y demás, pues esa parte es como un poco que a lo mejor la dejan un poco apartada, ¿no? Y que justamente lo que van es a buscar un beneficio, maximizarlo, y bueno, al final estamos en una sociedad consumista donde incluso pues el tema de las redes sociales, ¿no? y el qué hace el otro o cómo viste el otro o qué pensarán de mí, pues hacen que ese consumo se normalice, ¿no? Ese gran consumo se normalice, y como, bueno, este caso que ejemplificabas, o sea, lo explica perfectamente, ¿no? Es decir, oye, pero ¿por qué solo compras 3 cosas, ¿no? Claro. Y parece que la respuesta de porque son las que necesito es como que te dejan como en un lugar del más tonto, ¿no? Cuando tal vez, bueno, tampoco hay que diferenciar entre más tonto y más listo, ¿no? Pero tal vez el que hace un consumo más responsable o más lógico, más racional, como decimos, ¿no? Tal vez esa parte, ¿no? Que decía Kahneman de la parte más impulsiva te lleva a decir, oye, es barato, voy a comprar. Y la parte más racional te dice, bueno, ¿para qué lo quiero si tengo todo eso en casa y no lo necesito, ¿no?
Ahí hay muchas derivadas. Lo que decías tú, la parte ética es una parte también muy, muy, muy importante desde la perspectiva de marcas, ¿no? De hasta dónde me quiero jugar yo como marca, mi propuesta de valor, cómo me enfrento al mundo. Tenemos ahí, me viene a la cabeza, vemos marcas como puede ser Minimalist Brand, que dicen yo no hago Black Friday. Muy bien. Porque al final su propuesta es, oye, pues algo muy ético, compra lo que necesites o lo que sea. Luego está como la mayoría, que yo creo que juegan esos grises de, bueno, intentamos ser responsables, pero nos metemos en todos los descuentos y en todos los momentos, que allí ya empieza a haber un punto gris. Ya estás jugando con fuego, está claro. jugando. Al final tienes que ver cómo equilibran todos tus valores, ¿no? Eso es. Y luego ya tenemos muchas marcas que pasan. Caso de Booking, por ejemplo, que incluso tiene multas de la Unión Europea, ¿no? De, oye, que te están diciendo solo quedan 2 habitaciones cuando realmente ellos mismos saben que hay más habitaciones de hotel disponibles o lo que sea. Y entonces están jugando con esos sesgos, ¿no? Porque al final lo que decíamos, nosotros cuando queda poco de algo, cuando hay mucho descuento, sabemos que eso influye en la toma de decisión, nos hace tomar la decisión más rápida de forma más impulsiva. Entonces hay marcas que fuerzan todo ese tipo de estímulos en su web. Y eso ya empieza a ser, pues, para mí ya más que cuestionable, ¿no? Este es un melón. Justamente en la conversación anterior hablábamos de esa parte de honestidad, ¿no? Pero ya damos por hecho que Booking nos miente. Sí. Sin embargo, seguimos consumiendo. Y lamentablemente, porque realmente es una información que si tú no tuvieras ese estigma de que no es real, sería útil. Sí. Es decir, oye, quiero ir a Madrid tal fecha a ese hotel... Solo quedan 2 habitaciones, de verdad, y le estás diciendo a tu mujer que se acabe de decidir si vamos a ir o no, porque que quedan 2. No por el hecho de comprarlo sí o sí, sino por una información que a mí como usuario me sería útil para saber que si me quiero alojar en ese hotel, solo quedan 2 habitaciones. Pero claro, ya como hemos entrado en ese juego de decir, bueno, pues, tal vez le quedan 50. Ya es buenísima, pero el ser humano es perverso. Exacto. O sea, la intención original de eso puede ser la de aportar valor al usuario, pero se convierte en una herramienta de persuasión, de venta y pues eso, ¿no? de consumo. Justo. Yo creo que eso nos lleva a, no sé si tienes esa sensación de que al final la humanidad y tal siempre hay ciclos. Mira, tenemos un ciclo muy marcado por todas estas cosas de compra y demás. Yo creo que se va a saturar. En algún punto se acabará saturando el mercado. Es decir, cuando todo el mundo sepamos que todos estos estímulos son falsos y los empecemos como a descontar, ya no les hagamos caso, pues seguramente muchas marcas y muchos procesos vuelvan a simplificar. Y digan, tío, pues vamos a empezar a quitar estímulos que no funcionan porque ya no tienen un efecto y vamos a hacer procesos más limpios y a lo mejor más transparentes. Y siempre vamos a hacer como que vamos de un extremo a otro, ¿no? Y se va a ir modulando y pendulando. Porque cuando todo el mundo hace lo mismo ya no funciona. O sea, también lo que tienen los sesgos es esto, ¿no? Que te funcionan si recibes un impulso de cada 100. Si todo el rato estás recibiendo lo mismo, tu cerebro ignora totalmente. Que lo que pasa con el spam, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? Que sigue funcionando, pero muchísimo menos porque lo ignoramos la mayoría. Claro. Oye, pero claro, tú al final estás en una compañía donde se utilizan este tipo de herramientas para impulsar negocios. ¿Cómo juegas con esa dualidad de tener que utilizar esas herramientas hasta cierto punto donde tú puede que no tengas control? Porque tal vez tu cliente te dice, no, tira. Claro, yo creo que aquí hay que ser siempre muy éticos y plantearlo nosotros no tenemos ningún cliente, por ejemplo, que nos diga, oye, fuerza la máquina. Lo que sí hemos hecho alguna vez, por ejemplo, es hacer un smoke test o un test donde, por ejemplo, oye, pues tengo stock de algo, pero estoy diciendo que no por mentir, sino porque quiero hacer la prueba y resulta más fácil hacer la prueba. Imagínate, marcando esto, hago un test A/B y veo si tiene una influencia o no el que haya stock o no stock en un proceso de venta. Y si tiene influencia y lo queremos implementar, pues ya lo implementaremos tirando del stock real. Y esto las marcas lo entienden muy bien. La mayoría de las marcas, a partir de un punto, no quieren jugársela a tener una mala... Quizás ya no es un tema solo de cómo ellos quieran ser, sino incluso de cómo les percibe el mundo, ¿no? Hay un miedo a, oye, no voy a generar un escándalo y que de repente la gente diga que nosotros estamos mintiendo, porque si eso va a prensa o se comunica va a ser mucho peor. Entonces, por lo general sí que andan ahí con cierto cuidado. Y nosotros también, al final buscamos que sea algo muy ético. Por 2 motivos. Uno, que si quieres ver por visión y cómo nos gustan las cosas, pero por otro, una forma muy egoísta. Yo creo que las cosas cuando las haces sin criterio y tal, al final eso va a explotar. Será hoy, mañana, dentro de un mes, pero algún día va a explotar. Y explotar puede significar que los usuarios se den cuenta y la líen
empieza a haber una mala comunicación en redes sociales o lo que sea, o que de repente se dejó de funcionar. Porque claro, si yo te estoy poniendo que todo está fuera de stock o queda poco stock y la gente se acaba dando cuenta y lo ignora. Entonces hay que usar las herramientas para lo que están diseñadas, por decirlo así. Lo que decíais antes, ¿no? Oye, si yo sé que un producto tenga poco stock me ayuda a venderlo y lo uso solo en aquellos productos que tienen poco stock, estoy ayudando al usuario, es un beneficio para él, porque a lo mejor quiere comprarse esa camiseta que sepa que solo quedan 4, pero que es la realidad. Y me ayuda a vender más. Si une las dos cosas, es positivo para todas las dos partes. En cuanto rompes ese contrato de realidad, al final en algún momento te va a venir para abajo. ¿Cómo escala eso? Porque son decisiones que están muy alineadas con una forma de pensar, una forma de actuar, y que cuando tú tienes una gran compañía y delegas, ¿no?, eso al departamento de marketing o incluso a una agencia externa que está haciendo experimentos que tú a lo mejor no estás traqueando el 100% de esos experimentos porque están sucediendo para una parte del tráfico. ¿Cómo escala eso? Al final con mucha comunicación. Al igual, imagino que os pasará a vosotros, ¿no? De una marca tiene una serie de reglas. Por ejemplo, a nivel de producto, a nosotros también nos pasa, pues tiene con sus brand guidelines, ¿no? Estos son mis guías. Cualquier cosa que hagáis tienen que seguir estas guías. Pues también hay unas guías ético-morales de las cosas que podemos o no podemos hacer. Hay compañías, por ejemplo, más pure players, que siempre son más abiertas, y las más corporate, pues sabemos que todo, pues bueno, que son más estrictas. Nosotros, en nuestro caso, tenemos puntos de contacto semanales para validar. O sea, al final, cada vez que vemos un experimento, ¿no?, que lo vemos a partir de los datos y lo proponemos, se valida. Se valida por varios aspectos. Uno, porque a lo mejor es algo que ya lo han hecho 3 veces en el pasado y te dicen, tío, mira, ya está aprobado. 2, por este tipo de cosas. Oye, tío, pues es que esto está en el límite de lo que a nosotros nos parece bien o mal. Oye, pues si nos parece bien, pues tiramos por otro lado, ¿no? Pero tiene que haber una comunicación, porque la experimentación, nuestro eje es la experimentación, y siempre creemos que hay que ser capaces de experimentar mucho más allá de tus preconcepciones, porque encuentras espacios, pero todo tiene que estar alineado a unos valores, una ética, unos principios, y cada marca tiene sustancialmente cosas distintas. ¿Qué es el Full Business Growth? Buena pregunta. Al final nosotros, cuando constituimos Product Hackers, empezamos a crecer, al final vimos una oportunidad de posicionamiento que era el growth, ¿vale? Que el growth, al final podríamos haber dicho que era marketing digital con mucho data o lo que sea, pero vimos que había un concepto que era growth hacking, que en Estados Unidos se había movido gracias a Sonelis y otra gente, Dropbox, que había crecido mucho y demás, que en España había llegado con un poquito... una concepción un poquito distinta, porque había mucha gente que hablaba de growth hacking como de hacks muy rápidos, de crecimiento y cosas un poco guarrillas, oscuras, y dijimos, ostras, nos mola, pero vamos a intentar hacer algo serio, ¿vale? Entonces cogimos el concepto de growth, que es un poco como hemos escalado hasta hace relativamente poco, tratando de posicionarnos con ese concepto de growth, que es un crecimiento muy basado en datos, experimentación y con una metodología de experimentación orientada a resultados. Hace un año empezamos a decir, oye, necesitamos darle una vuelta a todo esto. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo growth, pero cada vez nos vamos a clientes también más grandes y donde los retos de negocios son mayores y las oportunidades también son mayores. Es decir, hace 2, 3, 4 años experimentábamos siempre, imagínate, en la página de productos, hacíamos una experimentación mucho más táctica, pero a día de hoy empezamos a hacer experimentación que tiene que ver con el negocio del cliente. Ya no es solo te hago un test A/B en la página, podría llegar a ser, vamos a testar un nuevo producto, vamos a testar misma metodología, mismo enfoque, pero vamos a hacer algo un experimento un poquito más grande. Y Full Business Growth va por ahí, de cómo hacemos experimentación, pero siempre con impacto en los negocios. Y cuando decimos negocio es que esto tiene que estar alineado con los objetivos que tiene la compañía, no el equipo específico con el que trabajamos, porque a veces, no sé si os pasa, a veces el equipo con el que trabajas te dice, yo es que con aumentar... Bueno, los likes en social media, vamos a exagerar, me sirve ya, tío, pero es que esto tiene que acabar resultando en negocio, te tengo que comentar esto, pero tiene que impactar al negocio. Es esa búsqueda, ¿no?, de que todo lo que hagamos tenga un impacto en el negocio y en la estrategia que estén siguiendo. Y ese cambio de subir a una capa más elevada de negocio y estrategia, ¿a qué se debe? Intentar llegar, como trabajamos con compañías cada vez más grandes, intentamos también subir al nivel de interlocución, que imagino que os pasará también a vosotros y ahora también me contáis cómo lo veis.
Cuando trabajas con una capa técnica, tu impacto en el negocio está limitado a la capacidad de decisión que tiene esa persona. Y muchas veces, es decir, si yo solo puedo interactuar, ponte en un e-commerce con la capa de la web, podré aumentar la conversión, podré aumentar no sé qué, pero si no puedo tocar la parte de adquisición, no puedo tocar la parte de retención, pues a lo mejor, oye, si está todo bastante bien optimizado, el techo que tengo de crecimiento y de impacto es relativamente bajo. Claro. En la mayoría de los negocios, además, las variables que afectan a poder aumentar negocio van mucho más allá de lo que se ve. Y a mí me resulta muy fácil hablar de e-commerce, ¿no? Un e-commerce, el producto que está disponible, el precio de ese producto, el precio que tiene la competencia y cómo hago las campañas de adquisición influyen bastante más muchas veces que la conversión en el site. Porque si ya me viene una persona que quiere comprar un buen producto a un buen precio, ostras, pues básicamente tu web lo que tienes que hacer es no cagarla. Claro. ¿Vale? Pues si tienes un producto de mierda, pues por mucho que trabajes es complicado. Va por ahí un poco la película. Es, oye, ¿cómo podemos en lugar de hablar con el que solo es el responsable de conversión del site, hablar con el director de digital? Y darnos cuenta de que podemos trabajar y decir, oye, yo entro en un proyecto y la oportunidad a lo mejor no está en conversión como piensa el cliente. La oportunidad está en retención, porque hemos hecho un análisis y hay una base de datos de 200.000 usuarios que no se trabajan de forma adecuada. Y poder tener esa conversación de, oye, vamos a hacer una estrategia donde empezamos a trabajar esta parte porque el impacto que te puedo generar en el negocio en el corto, medio y largo plazo es esto y es mucho mayor, y luego sí que podemos ir ampliando a otras áreas o a veces incluso en paralelo. Oye, si te mejoro esto un 5%, esto un 5%, esto un 5%, te estoy aumentando un 20% el negocio de una forma un poco más sostenible. Pero esas decisiones o ese tipo de conversaciones las tienes que tener con un nivel superior, porque si no, con el que interactúas muchas veces está atado de manos de cuál es su área de responsabilidad, cuál es su presupuesto y ese tipo de cosas. También como agencia, imagino pasará, pues oye, hablar con un nivel superior de interlocución desbloquea presupuestos un poco más grandes, una serie de cosas que son interesantes. Sí, o sea, nosotros lo que hemos notado también es que realmente para responder a tu propósito real como compañía, la misión que tienes, tienes que poder acceder a ese tipo de información o entender de una forma más holística cómo funciona la compañía y qué vinculaciones tienen entre las diferentes áreas, ventas, marketing, finanzas, ¿no? Las propias decisiones de negocio o incluso atención al cliente, ¿no? En nuestra parte importa mucho esa entender cómo funciona todo, porque si tú al final estás diciendo, ¿no? Nosotros antes hablábamos con Borja de Manfred del el marketing honesto, ¿no? Lo que se dice y lo que acabas haciendo, ¿no? Claro, nosotros estamos diciendo que, oye, vamos a mejorar experiencias que van a impactar en los resultados de negocio. Y realmente yo no puedo entender cómo funciona tu negocio, qué decisiones se toman, qué datos son relevantes para ti, no me das acceso a esa información. O sea, ¿cómo voy a mejorar esos resultados si realmente no los conozco de primera mano, incluso no me das información? Que eso es algo que nosotros en nuestro segmento de mercado a veces que hay que pelearse mucho, ¿eh? Sí. O sea, que nos dan como la parcela de, oye, hay que mejorar este flujo, mejorarlo. Vale, sí, pero necesito saber de dónde partimos, necesito entender todo el contexto de las diferentes personas, stakeholders o áreas que influyen en ese flujo, para poder entenderlo, identificar bien cuál es el estado actual y entender bien hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que es imprescindible. O sea, al final tener esa, como tú decías, ¿no? Poder ir bajando a capas y entender de core cómo funciona el negocio, ¿no? Y poder influir en él. Porque si no, la promesa que estás dando no la puedes cumplir. No la puedes cumplir, realmente. A nosotros a veces también nos pasa, nos vienen como con un problema muy concreto y además quieren que le planteemos una solución antes de entrar. O sea, oye, ¿cómo lo solucionarías? Claro. Nosotros tenemos cada vez una respuesta más clara, claro, trabajando más con clientes que hacen un poquito más grandes, con otras palabras, pero le sacar diciendo, nosotros trabajamos con clientes como vosotros, que sois gente muy buena y muy inteligente. No, o sea, y como os tengo respeto y creo que sois inteligentes, no voy a venir y en 5 minutos te voy a plantear una solución que podrías haber planteado tú, que llevas aquí trabajando 6 meses. Entonces, si sabes que tienes un reto complejo por delante, para poder resolverlo yo, pues lo que has dicho tú, yo necesito entrar, ver las tripas, ver datos, hacer experimentos, entender. Y aparte, nuestro approach es muy de experimentos porque, oye, yo entro,
veo los datos, veo una oportunidad, pero ostras, a veces la ejecuto lo que tengo en la cabeza y no mejora sustancialmente el negocio. Si fuera un super mago, pues sería capaz de que todo lo que hago tenga un impacto seguro en negocio. Y pues lo que intento es casi hacer ese discovery en base a experiencia heurística, conocimientos tal, pero también en base a experimentación. Y cuando se lo explican lo entienden, pero es verdad que la gente está muy acostumbrada como a soluciones mágicas, que es un poco casi todo el mundo lo que quiere, ¿no? Es, oye, tengo este problema y soluciónamelo más o menos rápido y tráeme una solución mágica de cómo lo hacen los demás. Ostras, ya, pues que lo que hacen los demás a lo mejor... O sea, está guay como una referencia, pero a lo mejor a ti no te sirve, porque tus valores son distintos, porque tu marca es distinta o porque tu cliente lo que está buscando en ti es otra cosa. A nosotros nuestra experiencia lo que nos dice es que justamente en las compañías donde de verdad hemos podido entrar a la cocina, integrarnos en los equipos, en el negocio, es donde mayor valor hemos aportado y no es porque lo digamos nosotros, es porque al final lo demuestra el hecho de que ese cliente quiere seguir trabajando contigo indefinidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tú estás entendiendo, estás aprendiendo, estás viendo lo mismo que ven ellos cada día, te están dando acceso a esa información. Y además eso se vitamina con el approach que tú le puedes dar también viendo cómo funcionan otras cosas fuera, cosa que sus equipos a veces no tienen esa posibilidad, ¿no? Que a lo mejor pues tú, alguien del equipo, está en ese proyecto y también está en otros dos más, ¿no? Y eso le aporta un conocimiento, un plus, ¿no? Que te va a dar más valor. Por lo tanto, reivindiquemos desde aquí que les den a los partners, a las agencias, ¿no? Que nos dejen entrar hasta la cocina. Sí, y hacer mucha simbiosis con los equipos, pero os pasará a vosotros también. Es decir, tú vienes con tus perspectivas, pero joder, cuando interactúas con su equipo, que también tiene un conocimiento del mercado, del producto y tal, y tiene una serie de cosas que cuando tú estás pelotando con ellos ideas, oye, te van guiando también. Ostras, fíjate, ten en cuenta que en mi caso, yo qué sé, mi consumidor tipo pasa no sé qué. Ese conocimiento tú tardas mucho tiempo en tenerlo. Entonces, al final, yo creo que trabajar con esos equipos de forma simbiótica, lo que has dicho tú, que te dejen entrar, oye, que haya una interacción por los dos lados. Y ahí es cuando salen cosas verdaderamente chulas. Pueden pensar muchas veces que, pues, o la percepción de que el growth es magia, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son los grandes mitos para ti del growth que lees cada semana y dices, madre mía, otra vez? O sea, para mí el gran pecado que tiene mucha la concepción del growth es justo eso, que yo lo llamo growth hacking, lo llamo mucho growth hacking adolescente, ¿no? Ese concepto de que hay una serie de fórmulas mágicas que funcionan siempre, ¿no? Y de hecho, ya te digo, incluso empresas grandes te vienen y te plantean tengo este problema, plantéame tus soluciones. ¿Cuáles? Vosotros que sabéis de growth, ¿qué 4 cosas tengo que hacer? Ostras, tío, yo sé de growth, pero no sé magia. Si supiera hacerlos, estaría forrado. O sea, si fuera capaz de que a partir de que tú me digas tu problema, te diera 4 soluciones que te lo arreglan, pues seguramente nos iría muchísimo mejor, pero casi no funcionan las cosas. Al final el growth hay que entenderlo como para nosotros es un proceso basado en datos y experimentación donde tú analizas el negocio, como decías tú antes, le sumas tu conocimiento un poco de oportunidades que has visto en otros negocios y planteas experimentos que al final tratan de impactar en alguno de los objetivos de los negocios y esos experimentos los llevas a cabo, los diseñas, los desarrollas, los pones en producción en una parte de los usuarios o entonces en función del tipo de experimento y ves qué impacto tiene y vas reduciendo incertidumbre, vas viendo, ostras, pues por esta vía sí que conseguimos avances, por estas no, y vas un poco reduciendo cosas. Pero es un proceso. O sea, algo hay que verlo como un proceso de descubrimiento de conocimiento y de aprendizaje también basado en errores, ¿no? Conectamos un poco, antes hablábamos de los errores pues a nivel, ¿no?, de fracaso, pero también en las empresas de lo que hay que aprender es de, oye, pues cuando lancemos un lanzamiento y funciona mal, cuando tocamos algo en la web y va mal, pues eso, lo importante es saber, me haya ido bien o me haya ido mal, el por qué. Hacer esa reflexión y extraer el conocimiento que hay por detrás, que es lo más importante. Y eso es growth. No me vienes aquí tú y sacas tu varita mágica, pum, 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 y todo va a ir bien. ¿Cuánta gente habrá, no, vendiendo eso? Mucho. La mayoría. Porque también la mayoría va a proyectos más chiquititos, donde pasan 2 cosas. Uno, el que te compra, pues a veces por necesidad lo prefiere creer, que alguien le va a arreglar la vida, y por otro lado también es verdad que es más fácil el que a lo mejor una best practice le pueda servir. Es decir, cuando vienes de un proyecto pues hecho por alguien en su tiempo libre o tal, es mucho más fácil darle 2-3 teclas que le ayuden. Cuando tienes un proyecto que os pasará a vosotros, clientes que saben hacer las cosas, ya lo que necesitas hacer es bastante más complejo. No te suele servir una best practice, sino ya muchas veces las tienes que descomponer. Claro.
No es lo mismo pasar de 0 a 2 que de 9,5 a 10. Eso es. Aunque luego hay proyectos de todo tipo, ¿no? Hay proyectos que les ha ido muy bien porque tienen un producto de la bomba y a lo mejor el ecosistema digital que tienen está un poco más roto, pero es más complicado. ¿Tú sueles estar en los procesos de venta? En algunos sí. O sea, suelo traer mucho la parte de e-commerce, es donde más estoy, y sobre todo al final las primeras reuniones, puesta en contacto y demás. Luego, no sé si os pasará a vosotros, pero ya con el tiempo lo que hemos ido haciendo es estructurar en los equipos, tanto proceso comercial, proceso de preventa y a servicio, y por lo general los socios vamos saliendo del proceso Claro. cuando no podemos aportar. La parte de la venta consultiva, ¿no? Donde pues trasladas un poco la visión, Eso es. ¿no? O justamente marcas esos marcos de, ¿no? de cómo trabajar y después... Va saliendo delegas más al que nada equipo. porque no hay capacidad y acaba siendo un cuello de botella. Y he de reconocer que, estoy seguro, a vosotros pasa lo mismo, digo, a nivel de cosas prácticas y tácticas, nuestros equipos saben muchísimo más que yo. Exactamente. O sea, yo ya Son me los que quedo están en el día a día. claro, en la visión general. Lo que hacemos yo creo mejor, al final los que pues, le damos a las compañías de este tipo es que tenemos mejor la visión más transversal de todo lo que se está haciendo y conectas a nivel más estratégico algunas cosas, pero a nivel táctico ya no. Oye, ves un montón de empresas que son clientes vuestros y que están experimentando continuamente. Hablas con un montón de gente en tus podcasts, en tus eventos. Y sé que es una pregunta difícil, a no ser que te la plantees tú, te la cuestiones continuamente. Pero ¿qué 3 ideas, 3 tendencias ves actualmente en las empresas que crecen de verdad? Vale, la primera, y está muy ligado, a lo mejor suena mucho porque también lo veo desde nuestra perspectiva, es experimentación, pero entendida desde una perspectiva muy abierta. No experimentación como un test A/B, pero las empresas que funcionan son empresas que están abiertas a probar cosas, iterar rápido, descartar ideas rápido si no tienen sentido y profundizar en cosas. Y me parece muy importante porque todavía seguimos viendo empresas que no están dispuestas a... O sea, es como que para ellos probar cualquier cosa nueva es un drama. Entonces, a la velocidad del cambio que está ocurriendo todo, tienes que estar muy dispuestos a probar cosas. Muy ligado un poco con esto, y no sé si hablaremos luego, pero toda la parte de IA. Estoy viendo un poco... tenía que salir. Ya sale, lo hemos alargado bastante. Haremos una explosión aquí. Que salga un robot aquí. Pero claro, ya empieza a haber gente que en ese proceso de... Nosotros, yo estaba saltándome todas las preguntas que llevaban ya. En ese proceso un poco te decía de probar cosas, hay gente que está ahí siendo capaz de modernizar su negocio o crear negocios nuevos que muy apalancados en todo esto, que van a otra velocidad. Y yo creo que eso es, bueno, ahora si queréis entrar muy directamente ahí, pero es que va a ser como un game changer en los próximos años. Pero falta una. Venga, ¿qué más? Y luego, es verdad. hay un tema, no en general de todos los negocios, pero sobre todo los más emprendedores. Yo que veo que al final los que se dan un poco la palma, ¿no? Y los que tal es la persistencia. Hay un tema en accionar cosas, ¿no? En la gente que está haciendo cosas y que no se rinde. Y esto es jorobado porque a mí me ha pasado. Hay momentos que he tenido que cerrar proyectos y tienes que como que rendirte. Pero hay un tema en los proyectos de persistencia hasta que encuentras tu camino que es muy importante. Yo creo que muchas veces abandonamos cosas antes de tiempo o incluso abandonamos sectores, ¿no? A veces es como, oye, he hecho una cosa, me ha fallado, me voy a cambiar totalmente de sector, ¿no? El seguir un poco, venga, y lo siguiente voy a capitalizar ese conocimiento que ya tengo, esa experiencia, ese network, que es un poco a veces más aburrido, ¿sabes? Porque es como... Pero el ser martillo pilón... Y sobre todo cuando eres así como nosotros, ¿no? Muy de crear cosas, de ponerlas a funcionar y tal. Cuando a lo mejor ves que algo no funciona rápido, el TDA empieza a activarse. 100%, ¿no? Y dices, esto no funciona. Voy a otra cosa. Pues ahí el intentarlo otra vez más en lo mismo, el ser un pelín... Sí, y mezclar la primera con la tercera, ¿no? O sea, decir, oye, y tener la capacidad de decir, oye, vale, pues voy a cambiar este enfoque, o voy a experimentar, o voy a probar otra cosa, o lo hago con IA. O lo hago con IA. Pero ¿por qué? Porque es que capitalizas mucho. O sea, a mí me pasó del anterior emprendimiento a Product Hackers, hay una parte que me traje, es una mochila, ¿vale? Y en Product Hackers las cosas han funcionado bien por muchas cosas y porque éramos muchos y tal. Pero yo, por ejemplo, la cosa que puedo aportar es network, clientes, conocimiento de la industria, sobre todo el e-commerce, contactos. Y lo que en la anterior compañía y al final, por cómo estábamos, no valía nada, pues de repente aquí vale.
Claro. Y te das cuenta que te merece mucho la pena explotar eso. Yo saco otro aprendizaje más de esto, otra reflexión más, que es que creo que las redes sociales y demás hacen mucho daño a esto de la persistencia también. Sí. Porque tú puedes tener un proyecto que, oye, bien y eso, y está todavía en un punto en el que pues todavía le queda para crecer o tienes que seguir con ese, ¿no? Con esa persistencia, tal. Y de repente estás en el baño viendo Instagram o LinkedIn y ves que hay otro que está haciendo lo mismo que tú, que la está petando. En el cuarto de tiempo que tú. Sí. Que la está petando y que a veces va a ser de Madrid o hay veces que va a ser incluso de Estados Unidos. Es igual, pero dices, y este tío la está petando y yo no. Y yo soy un gilipollas. Y yo soy un gilipollas. ¿Y yo sí, por sí. qué no? En arte, o sea, lo traigo un momento al mundo de la música. Sí, sí, que tiene mucho de eso también, ¿eh? Tendemos a compararnos siempre con el 1%. Sí. Totalmente. En Y es emprendimiento que ahí pasa lo donde mismo, iba. ¿eh? Ahí es donde iba. O sea, al final, esos son casos puntuales que al final, pues, oye, tenían ciertos ingredientes. ¿Y sabes cuál es la putada además? Que es que, por ejemplo, hablo de Rosalía porque me encanta su proyecto, ¿eh? Pero Rosalía encima tiene un discurso de esfuerzo, dedicación y por supuesto que habla de esfuerzo y dedicación, pero también hay muchísima suerte, muchos padrinos, muchas cosas que han llegado. O sea, la realidad de Rosalía no es la realidad de la gran mayoría de Sí, artistas. y ya no te digo por Rosalía, pero por otra gente que a lo mejor traen comunidad o traen gente de proyectos anteriores, de iniciativas anteriores, ¿no? Justo. Hace poco, bueno, salió esta gente que ficharon, que compraron los de FreePic, que creo que, no sé si los entrevistasteis Sí, sí, Javier López Exacto. los de Magnific. Magnific, exacto, ¿no? Esta gente, vale, que sí que vendieron un proyecto por miles de millones, bueno, por, no sé, fueron cientos de millones en 5 meses, en 6 meses, pero bueno, no se habla de lo que venía de atrás, ¿no? O sea, de la comunidad que tenían, de que estuvieron en Twitter dando la chapa durante un montón de tiempo para que cuando lanzaron lo petó, ¿no? Igualmente, es lo que tú decías, es un 1%, ¿no? Y hay veces que eso te Genera penaliza frustración. en la persistencia. Claro. No porque dices, vale, pues oye, pues si yo ya no he llegado en el doble de tiempo de que ese ha conseguido eso, a conseguirlo con mi proyecto, oye, pues tiro la toalla y fuera, ¿no? Fíjate, hay un tema que lo conecta todo, que para mí es el concepto de ventaja injusta. Ujú. O sea, tu ventaja injusta puede ser, pues en el caso de Rosalía, pues que hubiera conocido a las personas adecuadas en el momento adecuado, además de su arte. O sea, Sí, hay sí, que eso partir se da que por el, hecho. que el esfuerzo y el buen hacer están todos, pero de los que del 100% que lo tienen, como tú has dicho, pues solo un 1% triunfa. ¿Quiénes triunfan? Los que tienen o capitalizan una ventaja injusta, que pueden ser contactos, que puede ser oye, recursos que tengo, porque al final a veces escuchas historia de empresas bootstrap, yo conozco algunas que lo han hecho que te cagas, pero también resulta que los fundadores pues tenían 2-3 millones al inicio de los que podían tirar. Es decir, oye, pues era su ventaja injusta tener eso. Otros la ventaja injusta es que su padre era Pepito, que tenía acceso a todos los contactos. De hecho, tengo una compañía que he invertido y que, bueno, que el fundador, pues yo dije, hostia, ¿cómo va tan bien tal, en contactos y tal? Pues bueno, resulta que su padre es una persona súper, yo no lo sabía, súper bien conectado. Oye, pero genial, pero cada uno tiene que tener su ventaja injusta. Como decía, en mi caso, por ejemplo, cuando entro en Product Hackers como socio, pues tenía una cartera de contactos y de network. Pero tu ventaja injusta puede ser un martillo pilón. Es decir, si no tengo ninguna otra cosa, a veces lo que me queda es persistir. Totalmente. Es decir, donde los demás se van a abandonar, yo no voy a abandonar o voy a seguir más tiempo. La mayoría de los proyectos, que cuando lo ves que lo petan, lo empiezan a petar a partir del año 10, año 11, año 12. Por ejemplo, salía hace poco, saben, de VLX, que es una empresa española de temas legales con IA. Esta gente, cuando yo estaba con mi anterior proyecto, ya eran unos veteranos, ¿sabes? Llevan toda la vida, a lo mejor ya en 15, 16 años. Y ya en los últimos 3, 4, pues eso ha empezado, era un buen negocio, pero claro, eso ha empezado con todo lo de la IA a crecer de forma exponencial. A lo mejor está, si no tienes otra vía, no tienes otro camino, a lo mejor el esperar tu oportunidad. Pasa mucho, no sé si lo veis, joder, es que hay proyectos que pillan un nicho en el momento en el que ese nicho está creciendo. Ahora en e-commerce pasa mucho con los proyectos de Barefoot. Hay una tendencia de Barefoot, o los proyectos, por ejemplo, un poco de todo, de complementos nutricionales y tal, que es otra tendencia. Oye, pues si estás en el momento adecuado, más o menos bien posicionado, que requiere haber estado unos años trabajando, en el momento en el que tu vertical empieza a crecer, pues tú surfeas una ola. Yo creo que todas las empresas de servicio, en cierta manera, desde el COVID en adelante, hemos surfeado un poquito una ola. Totalmente. De repente con el COVID, pues todo el mundo inversión en digital. Oye, pues si no hubiera estado lo del COVID, a lo mejor no hubiéramos crecido todos tanto.
Entonces, esa ventaja injusta tiene que estar. Lo que pasa es que esto es como yo no hago surf, pero entiendo que es como el surf. Tú estás ahí en la tabla, pues esperando a que venga la ola. Pero tienes que estar en la tabla, tienes que estar ahí practicando, tienes que haber aprendido. Y cuando venga la ola, cogerla y surfearla. Totalmente. Oye, ¿cómo está impactando la IA en el growth y en la competencia? Claro, hay tantos frentes donde impacta, en los recursos, en las personas, en las estrategias, en las herramientas. Pues mira, en el corto está impactando no sé cómo lo veis vosotros, pero un montón más de cosas que se pueden hacer. Al final lo comentábamos antes de grabar, ¿no? Estamos como chetados, ¿no? Al final de repente, con mismo equipo puedes hacer muchas más cosas. Sobre todo puedes hacer cosas más impactantes, más grandes. Pues al final puedes prototipar un producto para hacer una validación, por ejemplo, y lo puede hacer una persona sin conocimiento técnico y en unas horas los tienes funcionando lo suficiente para probarlo. Luego estamos viendo, como en todas las áreas, ¿no? En la parte de datos vamos a pasar de lo que es poder analizar datos a poder casi predecir. Para mí eso es un game changer importante que va a venir. El que empecemos a ver la analítica no como algo de, oye, ¿qué es lo que pasó ayer? A cómo forecasteo el próximo mes y cómo puedo tomar decisiones mejor en base a eso, que vamos a ir mucho para allá. Y en definitiva, cada una de las áreas lo que está haciendo es potenciarla. Creo que también democratiza cosas. Y cuando digo democratiza pues voy a ponerte un ejemplo. Pues ahora una tienda en Shopify tiene Sidekick, que es una historia de Shopify, a la que tú le puedes preguntar cosas. Y le puedes preguntar, dame una predicción de demanda. ¿Cómo mejorarías mi web para vender más? Es decir, hay un montón de cosas low-end que ya las plataformas o la IA te van a hacer solas. Y yo creo que pues, vamos a tener que, para aportar valor, ir subiendo en la complejidad y en el impacto que tenemos que generar. Y que eso, como decías, también a esos big players, evidentemente tienen unas ventajas injustas, esos big players, pero también los pequeñitos van a poder cada vez acercarse más a robarle clientes a esos big players, ¿no? Y que creo que eso también, bueno, pues depende por qué lado lo mires, es bueno y malo a la vez, ¿no? Justo, democratiza todo. Cada vez que se democratiza algo, lo que pasa es que hay un cambio en las reglas del juego y siempre aparecen players que, aunque sean pequeños, se mueven muy bien en el nuevo entorno y que, bueno, que cambian el ciclo, ¿no? Por eso, al final, cada 10-15 años, los top 1 players en casi cada uno de los verticales que vemos van cambiando. Y tenemos algo, las compañías súper grandes, en el resto hay una bastante rotación de marcas. En tu equipo, ¿quién estás viendo que puede estar en peligro en los próximos 3 años y quién no? De perfiles. Joder, es que yo creo que los perfiles... ¿Cómo explicarlo? Los perfiles, sobre todo un poquito más seniors, se van a mantener. Lo que pasa que pues, lo que van a poder hacer es muy distinto. Yo lo veo en dos ámbitos, ¿no? Tengo la sensación que en el corto o medio plazo la gente va a poder hacer más cosas, va a poder ser más productivo, pero en el medio o largo plazo lo que creo es que va a haber una presión competitiva y un aumento de calidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo que nos basta hacer a un nivel que consideramos 10, dentro de X años va a ser un 5. ¿Por qué? Porque con todo esto todo el mundo ha subido sus niveles de calidad, de diseño, de programación o de whatever. Lo que no estoy viendo, y ahora contadme vosotros cómo lo veis, pero yo lo que no estoy viendo es este perfil se va a ir a tomar por saco. Por ejemplo, copies y tal, que durante los últimos años había como han crecido mucho, pues sí que es un perfil que creo que va a seguir siendo muy importante en proyectos, o sea, para darle ya un nivel que pero te con cagas. una capa más estratégica y claro, más... Y el táctico, o sea, esa parte como de... Claro, porque había muchos perfiles de copy que lo que hacía falta era, oye, para que ejecutes, tío, porque hay que meter un montón... Pues todo eso sí que desaparece, la parte más de ejecución pura. Pero todo el que aporte un valor estratégico, tenga esa capacidad de decisión, de gusto, de poderle pedir a la IA cosas y tomar decisiones... Criterio y sensibilidad. Eso es. O sea, yo creo que son dos aspectos que son los que van a marcar los profesionales de la tecnología, del diseño, ¿no? Que tengan la capacidad de evaluar la calidad de lo que saca la IA, Justo. de tener el criterio como para iterarlo o corregirlo o darle forma.
O romper incluso lo que le exacto, plantea la IA y decir, decir, mira, tío, lo que me estás planteando es una mierda, vamos a darle la vuelta completamente. Lo dices tú, al Totalmente. final es criterio también, es Total, te va a y dar un la poco de razón. valentía ahí. Te va a dar la Sí, razón. te va a decir, me gusta mucho cómo lo planteas, tienes toda la razón. Pero yo creo que por ahí, y nosotros sí que vemos algunos perfiles que creo que Pero ahora se tiene más tienen, complicado. claro, se tienen que poner las pilas y evolucionar hacia, ¿Cuáles veis? bueno, pues por ejemplo, todo lo que son diseñadores más técnicos de UI, Vale. Que visual, ejecutan, ¿no? Que sin, ejecutan claro, visual. lo Yo mismo creo que me cual- decías a nivel cualquier de... perfil que esté a gusto Ejecute. en ejecutar Eso es. exclusivamente. Totalmente. Tiene que salir de su zona de confort. Y nosotros estamos invitando a la gente a eso, a que explore nuevas áreas dentro de lo que ya hacen, pero más evolucionadas o más cercanas hacia esa toma de decisión, hacia esa capacidad de análisis, porque al final, es que quieras o no, va a suceder. Ojo, que eso no quiere decir que cualquier persona que se dedique más a lo handcraft, ¿no? A lo esté en peligro, entre comillas, porque creo que también es una parte importante a la hora, por ejemplo, de crear una marca, ¿no? Van a haber marcas MVPs que evidentemente se la vas a pedir a la IA, ya me sirve para lanzar el proyecto, como decías tú, validar en el mercado una cierta hipótesis o lo que sea, pero cuando tú ya estás trabajando con una serie de ¿no? unas marcas, unas compañías de cierto nivel, siempre van a ir a buscar el 1% de mejora, ¿no? Van a buscar la cifra, ¿no? Y más aún cuando el resto tengan la capacidad de llegar a un punto de calidad Claro. suficiente como para lanzar. Claro, entonces ahí, en ese punto, es donde yo creo que esas personas con capacidad creativa, sensibilidad visual, capacidad narrativa, son las que de verdad van a poder marcar esa diferencia, porque a día de hoy, pues no sé, o sea, al final con el tema de la IA es muy complicado saber qué va a hacer, que va a ser capaz de hacer la IA dentro de 5 años, ¿no? Sí. Porque está evolucionando a una velocidad espectacular, que da miedo. Pero creo que todavía le queda como para poder basar sus propuestas o sus soluciones en algo que vaya más allá de la media de lo que está viendo, ¿no? Eso es. Al final la IA se comporta así, o sea, ella entiende todo lo que hay en el mercado, lo mapea, todo lo que existe y te va a dar respuestas que están en la media de todo eso, ¿no? Yo creo que esa capacidad que tiene pues un buen, pues yo qué sé, un buen brand designer, por decirte algo, ¿no? De pensar en el propósito de la marca, buscar formas subjetivas, ¿no? de explicar algo con una figura retórica, o sea, todo eso más abstracto, creo que es donde todavía se puede aportar mucho valor. Justo. Yo creo que en esa línea yo lo que veo justo es va a haber una democratización y una subida de nivel. Democratización en el sentido de que lo que a lo mejor ahora hacemos a día de hoy a nivel de marca o de lo que sea para una gran cuenta, pues lo va a hacer Pepito Los Palotes. Claro. Lo va a hacer con IA. Es decir, al final el peluquero de la esquina pues va a tener una web Totalmente. Que flipas. Y oye, una fenomenal. marca que flipas, que está guay y hecha con IA. ¿Y dónde va a haber? En el resto va a haber una subida de nivel donde van a hacer falta estos perfiles. Oye, pues que o sea, eso es lo que me puede ayudar la IA, pero le meto pues mi capa de conocimiento, mi vuelta de tuerca y eso va a hacer que haya, yo creo que va a haber más curro todavía, pero más cualificado. Más cualificado. Claro. Aquí yo donde veo también peligro para esos perfiles, a ver, hablando así un poco en mal y en confianza de intrusos, ¿no? Que habían en el mercado, de gente que, oye, pues que realmente había dicho, oye, que aquí en este sector hay curro, me voy a meter, oye, que está bien, ¿eh? O sea, al final hay mucha gente que ha venido así, que después se ha puesto las pilas y es el más crack de cualquier disciplina, pero que había mucha gente mediocre o mala, ¿no? Haciendo algunos roles que al final pues eran muy técnicos y que, bueno, pues pasaban desapercibidos, ¿no? Y creo que ahí es donde ese tipo de roles, ese tipo de personas se lo van a notar y son las, bueno, pues muchas veces es la masa que dice la IA no va a quitar el trabajo. Pues sí. Pues sí, sí, realmente sí. Renovarse o morir, sobre todo es la gente que no tenga esa necesidad de seguir, de formarse, de ciclarse, lo que decíamos. Pero que lleva pasando siempre, ¿no? Es Claro. como el diseñador pues que en su día no empezara a usar, yo sé, Figma, por decir algo. Realmente. En mi época el CorelDRAW, o sea, me refiero, que había gente que decía en su día, no, tío, es que esto lo de edición de cosas de diseños con digital, no, esto hay que hacerlo a mano. Siempre ha pasado, siempre ha habido una tecnología. Lo que pasa, esta tecnología yo creo que, por un lado,
yo tengo la sensación de que acojona por toda su potencia, pero también entiendo que si hubiéramos estado en una gran revolución de estas antes, nos hubiera acojonado igual. Entonces yo creo que simplemente es que es la gran revolución que realmente estamos viviendo. Porque nosotros la de los ordenadores y tal, en el fondo ya vivimos con ella, claro. Casi desde el inicio. Entonces no ha sido tan chocante. Pero esto es lo que sí que es. Y la del móvil, aunque haya sido una gran revolución desde el punto de vista de mercado, era como una evolución muy natural sobre el ordenador. Pero esto sí que es como la gran revolución que estamos viendo y ahora estamos acojonados como cuando salía el ordenador y la gente decía, ¿y esto qué tengo que hacer con ello? ¿No? Totalmente. Y digamos, mirando al futuro, ¿qué crees en el mundo del growth que siempre seguirá siendo profundamente humano? Pues hablábamos antes, ¿no? de la psicología humana, que una IA pues, te va a poder decir los sesgos y tal, pero no sé si lo veis, hay un punto de cómo los humanos conectan con otros humanos que es muy difícil. El reptiliano. Sí, no entiendo muy bien exactamente el que es, pero al final los humanos buscamos comunidad. Es el rollo tribal, ¿no? Que al final los humanos en concreto, los mamíferos en general, somos seres que nos gusta estar en grupo. Y los humanos además nos hemos evolucionado mucho en esas interacciones sociales. De hecho, está visto que a nivel de salud nos viene, o sea, vivimos más y interactuamos en grupo porque nos aporta un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa conexión humana es muy difícil. O sea, se va a mantener en el growth y se va a mantener por personas. Y vamos a dejar un montón de otras cosas, por ejemplo, datos y tal. Pues es que la IA no va a ganar, porque claro, tiene esa capacidad de analizar datos. Lo que no tiene a lo mejor tanta capacidad es de ser irracional. En el sentido que decíamos antes, ¿no? Tú decías, es que la IA va a la media. Claro, la media la va a hacer muy bien y cada vez la va a hacer mejor. Todo lo que tenga que ver con datos y replicar cosas del pasado lo va a hacer mejor y a escala. ¿Qué hacemos bien los humanos? Que de repente cambiamos algo totalmente. Los humanos nos cansamos. Lo que funciona mientras no se repite mucho. Si se repite mucho, de repente deja de funcionar, ¿no? Yo creo que hay un espacio ahí siempre para el humano muy, muy, muy interesante. Total. No quiero llevármelo siempre a lo artístico, pero es pues que cuando escuchas una canción hecha por IA, yo creo que una persona que tiene sensibilidad por la música lo detecta al instante. Y es esa sensación cuando conectas con alguien a los 3 minutos. Sí. Incluso si de primera está parecido un gilipollas. Sí. Es cuestión de cruzar 2 frases y decir, es un gilipollas como yo. Sí, pero me cae bien. Pero me cae bien, ¿no? Entonces, totalmente. A ver, es a lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Al final, nosotros somos humanos, no somos IA. Entonces, necesitamos agarrarnos a algo para tener esperanza de que el futuro es nuestro. 100%. Yo creo que la IA al final, creo que a día de hoy estamos viviendo un momento que veremos de nuevo en el futuro, pero estamos viviendo un momento en el cual si nosotros tenemos capacidad crítica, sensibilidad, un punto de vista analítico y además pues esa, ¿no? De forma natural esa capacidad para querer hacer las cosas bien y cuestionarnos constantemente lo que hacemos, nos va a vitaminar y nos va a hacer mucho mejores. Y esto ahora, mezclando lo artístico y lo digital y demás, o sea, lo ves reflejado, ¿no? En algo muy terrenal que vemos cada día es el típico flyer, cartel que hay por la calle que lo ves y dices, hostia puta, tío, eso ChatGPT que le ha lanzado ahí, hazme una imagen de ¿sabes? Que le sale la niña con 3 dedos, tal. Y después hay gente utilizando la IA que dices, pues ahora se me viene a la cabeza Méndez Saltares, ¿no? Dani con Mito y tal, que están haciendo ahí cosas que dices, wow, ¿no? Y ahí es donde realmente le pones, sí, estás creando imágenes, vídeos, fotos con IA, pero vaya fotos, claro. ¿no? Vaya criterio, vaya sensibilidad, vaya capacidad narrativa de imaginar lo que quiere decir que le está poniendo una persona y que después está utilizando la tecnología para crear el asset o el output. Creo que ahí se representa bastante. Sí. Yo creo que además yo veo como hay varios escenarios a futuro, ¿no? Al final tenemos el escenario Terminator, ¿no? De que la IA llega a un punto en el que quiera destruir la humanidad, ¿vale? Que yo no creo que lleguemos, pues si pasa estamos jodidos. Pero en el resto de escenarios... Tenemos algún humano que quiere hacer lo mismo. Sí, o sea que... No nos va a resultar tan innovador. Va a ser parecido, lo único va a ser máquina, lo único que cambia. Pero en los otros escenarios hay uno intermedio que es, oye, la IA va a acabar haciendo todo el trabajo humano. Y dependiendo cómo, a lo mejor tampoco es tan malo, porque los humanos, por un lado,
hemos empezado a estar centrados en el trabajo hace relativamente poco. Tú vas a los griegos y todos estos, al final había mucha gente que eran filósofos, que filosofaban la vida. Es decir, el humano yo creo que tiene la capacidad de trascender incluso más allá del trabajo. Es verdad que en el último siglo prácticamente, el trabajo lo hemos integrado mucho como nuestra parte de la construcción de uno mismo y dedicamos mucho tiempo. Pero claro, hace 200 años la peña no percibía esto. Tampoco pensaban que lo que hacemos a día de hoy pudiera ser trabajo, ¿sabes? Al final, si hubieran visto una persona delante de una pantalla todo el día, habría dicho, este tío no está trabajando. Entonces, yo creo que tenemos mucha capacidad de adaptarnos, mucha capacidad de hacer muchas más cosas, aunque sea filosofar. Y digo, oye, pues a lo mejor nos tenemos que poner a conquistar la galaxia cuando tengamos a los robots haciendo todo lo que se puede hacer en la Tierra. ¿Quién va a decir nos vamos a Marte o nos vamos a otro lado a explorar o a hacer cualquier...? Pues seremos los humanos. Elon. Elon, en concreto. Yo creo que hay mucho espacio por ahí para que podamos hacer cosas como humanos y a lo mejor acabaremos haciendo cosas más humanas que simplemente trabajar. Hostia, qué bonito ha quedado eso. ¿Suena a cierre? Suena a cierre. Oye, pero... un placer. O sea, sí, yo estaría... Vamos a estar un rato más. Nosotros egoístamente vamos a estar un rato más. Me falta 1 hora y media de conversación o 2. Comiendo la terminamos. Haya la audiencia que sepa que se apunta a las comidas, que se las apañe. Exacto. Pues Oye, un placer, gracias chicos. por dedicarnos este tiempo. Me lo he pasado bomba, ya podría estar 50 horas más con vosotros. O sea, ahora seguimos. Me lo he pasado fenomenal. Ahora nos queda un rato, vamos a disfrutar. Un ratito y además con comida. Muchas gracias. A vosotros. Y hasta aquí llega este episodio de By Humans. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar y compartir este contenido. Además, si tienes poco tiempo y quieres recibir un resumen de cada podcast, suscríbete a nuestra newsletter. Hasta pronto.